El otro día hablábamos de la distinción dentro de lo que es el magisterio, es decir, el poder de enseñar que tiene la Iglesia de manera muy especial a través de sus pastores, los obispos, los sacerdotes que colaboran con los obispos y en primerísimo lugar el Papa. Distinguíamos entre el magisterio extraordinario y el magisterio ordinario. Pero para que el tema quede completo, al menos de manera suficiente, conviene también considerar cuál es la materia del magisterio, acerca de qué puede enseñar la Iglesia, acerca de qué temas el magisterio de los obispos y del Papa es un magisterio autorizado. Pues bien, la materia del magisterio son las verdades de fe y de moral, es decir, cuando la Iglesia, sus pastores, los obispos, sacerdotes que colaboran con ellos, el Papa en primerísimo lugar, se refieren a las cosas de fe, lo que debemos creer, o las cosas de moral, el modo en que tenemos que comportarnos, la enseñanza es magisterial. Ese es el campo, la materia propia de competencia del magisterio, las cosas de fe y de moral. De tal manera que si un sacerdote, un obispo, incluso el Papa, expresa su opinión acerca de temas que no se refieren directamente a la fe y a la moral, y ni siquiera a veces indirectamente, sino que son cosas opinables y muy colaterales, en esas cosas, por más que sea una voz respetable e importante que merezca ser escuchada, sin embargo, no estamos ya en el ámbito de competencia propio del magisterio, de tal manera que ahí claramente hay más posibilidad de equivocarse. E incluso el fiel católico no tiene por qué adherir a todas las opiniones de un obispo o del Papa o de un sacerdote en materia que no concierne a la fe y a la moral. Uno tiene toda la libertad de pensar de manera diferente. También decíamos, dentro del magisterio está lo que es el magisterio infalible, es decir, la definición explícita hecha por el Papa, ex cátedra, o bien cuando el concilio ecuménico define alguna verdad de fe o de moral, o bien cuando el magisterio universal de la Iglesia, universal en sentido no solo espacial, esto no se refiere a la mayoría democrática de los obispos, sino a la totalidad de la Iglesia en su desarrollo, que incluye también la dimensión temporal, entonces es en una comunión armónica con lo que siempre se enseñó desde los orígenes. En estos casos hablamos de magisterio infalible. La Iglesia no se va a equivocar cuando en fe y moral ejerce este tipo de magisterio. Es distinto el magisterio singular de un obispo, de un papa, más aún de un sacerdote que colabora con los obispos, cuando se expresa. El magisterio singular puede ser en algunas ocasiones errado. Por eso el criterio para verificar la seguridad o no, la dimensión de verdad o no que esto puede tener es justamente el magisterio universal o lo que ya esté definido por el Papa. De tal modo que ni el Papa ni ningún obispo tiene la potestad para inventarse una nueva verdad de fe que contradiga lo que antes se dijo o suprimir una verdad de fe. Por ejemplo, ningún Papa, ni el presente, ni los anteriores, ni los futuros, tiene el poder de decir, de ahora en más declaro que el sacramento de la confirmación no vale más. No hay poder para eso. Lo mismo con respecto a las verdades del orden de la moral. Entonces no se puede establecer que lo que era pecado hasta hace un tiempo, de ahora en más, se declara que no lo es. Las uniones contra natura, el adulterio, siempre fueron, son y serán pecado. No hay poder en la Iglesia para cambiar el orden de las verdades de fe y moral. ¿Cuándo se expresa el magisterio en estas cosas? Bueno, se expresa de muchas maneras, de modo particularmente autorizado, por ejemplo, en las encíclicas. Pero en las encíclicas no todo lo que está contenido en ellas tiene el mismo valor. Hay casos en los cuales Juan Pablo II lo hizo, hay fragmentos de la encíclica en donde se definen cosas
Así, Juan Pablo II definió en una de sus encíclicas la malicia intrínseca de la eutanasia. Él lo declaró como doctrina definitiva, de tal modo que ningún católico tiene ningún derecho a pensar diversamente. Si lo hace, ya no es católico, pierde la fe. Lo mismo, había otros ejemplos para decir. Eso no quiere decir que toda la encíclica sea magisterio extraordinario e infalible. Ese fragmento donde de manera explícita se hace la declaración, ese fragmento sí lo es. En la mayoría de sus partes, las encíclicas suelen ser reflejo y expresión del magisterio ordinario universal, y en ese sentido también son infalibles. Pero puede ser que algún fragmento de la encíclica proponga una cosa novedosa que no tiene carácter definitivo. En ese sentido, no necesariamente es infalible. Por eso hay que saber leer también las encíclicas y los distintos documentos pontificios. Por supuesto, las catequesis que pueda dar un papa, como daba Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, los sermones o las respuestas en un reportaje, todo eso es parte del magisterio personal, individual, singular de ese obispo o del papa, y no tiene de suyo la cualidad de ser magisterio definitivo infalible, no tiene de suyo la cualidad de ser magisterio extraordinario. Por eso no es necesariamente vinculante. Así que conviene tener en claro estas distinciones. El ámbito de competencia son las cosas de fe y moral. Y después, no todos los pronunciamientos de un papa o de un obispo gozan de la característica de la infalibilidad.